Cordial saludo, apreciado amigo y hermano. Dios le bendiga. Le saluda Jaime Lascarro, estudiante bíblico y predicador laico. Estamos aquí en este segmento respondiendo preguntas que surgen sobre dudas constantes e inquietudes en muchos textos que no son tan fácilmente o de tan fácil discernimiento. Ameritan una buena explicación para comprender su significado. Le animo a que si usted desea preguntar sobre temas de la Biblia que conciernen a dificultades de interpretación o tal vez poder aclarar los conceptos genuinos, tal cual nos lo dice la palabra de Dios, pues le animo a que lo pida, haga la pregunta, o haga comentarios adicionales a los que expresamos en esta ventana bíblica también. En esta ocasión quiero referirme a un texto que genera mucha controversia y que en el sentido de cómo algunas personas pueden llegar a calificar las escrituras como machistas, porque el apóstol escribió en Primera de Timoteo 2:12 lo siguiente: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Es machista la Biblia? En las iglesias se discute mucho la recomendación de Pablo a este respecto, la que está formulada aquí a su discípulo joven Timoteo. ¿Cómo podemos explicar todo esto y aplicar el sentido de tal manera que no haya malos entendidos alrededor de todo esto? Bueno, miremos esta orden de parte de Pablo de qué estaba hablando él. Con el propósito de considerar su preocupación acerca de esto, necesitamos hacer un estudio de las palabras que aquí se usan. Esto quiere decir que necesitaremos examinar cuál es el significado que tienen en el Nuevo Testamento las palabras que Pablo utiliza en este texto, por cuanto fueron escritas no en español sino en griego originalmente. En este caso no es muy difícil por cuanto la forma verbal que significa ser silencioso, ser calmo, exactamente es eh, suhatso en griego, y se la utiliza solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. El sustantivo jesugía, cuyo significado es silencio, descanso, se lo utiliza 4 veces, y del adjetivo jesugios, que quiere decir quieto, sosegado, únicamente se utiliza en 2 oportunidades. Entonces es claro que la raíz pareciera contener las ideas de silencio y tranquilidad. Ahora bien, un estudio del verbo indica que es utilizado para expresar 3 ideas principales. La primera, permanecer en silencio con el propósito de evitar un enfrentamiento, una discusión, una pelea, una disputa. Usted puede revisar Lucas 14:4, que emplea en griego ese término. La segunda, permanecer en silencio con el fin de mantener bajo control o poner fin a un enfrentamiento. Mm, Podemos citar para esto, para ilustrar esto que estoy diciendo, dos versículos de Hechos. El primero está en Hechos 11:18, donde dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo. Noten esto muy bien: oídas estas cosas, callaron. ¿Por qué? Bueno, hay alguien que ha pronunciado algo contundente y está refutado con claridad. No hay necesidad de seguir discutiendo sobre el asunto. Callémonos más bien, está claro lo dicho. Ahí está el uso del verbo que estamos citando. Y glorificaron a Dios diciendo que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Esta conclusión tenía que ver con si los gentiles se podían salvar o no.
O sea que la contundencia de la voluntad de Dios hizo que ellos no tuvieran que continuar discutiendo sobre ese asunto. Ahora, el otro versículo aparece en Hechos 21:14. Dice, como no le pudimos persuadir, o sea, discutir sobre el asunto, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. O sea, callémonos, no discutamos más. La evidencia es contundente. ¿Para qué seguir hablando lo que no tenemos que hablar, ni discutir? No alarguemos esto, simplemente. Entonces, a esto nos referimos como el uso de este verbo para hablar de permanecer en silencio con el fin de mantener bajo control o poner fin a una discusión o enfrentamiento verbal. Lo tercero es el uso de este verbo es para dar a entender, eh, para poder descansar, estar inactivo. Este concepto es ilustrado en Lucas 23:56, texto que dice que las mujeres descansaron, estuvieran silenciosas, en otras palabras, conforme al mandamiento. Ahí se utiliza esa expresión verbal. Ahí habla de estar inactivo para poder descansar. Entonces, este es el descanso o el silencio que es necesario guardar con el propósito de no ofender a Dios, idea que tiene un contenido ético. Con esto podemos entender mucho mejor qué es lo que está diciendo Pablo. Por supuesto, no se trata de una imposición machista, ni más faltaba. Para Pablo, este tipo de silencio constituye una virtud cristiana que es ideal al cristiano y que todo cristiano debiera aspirar a tener. Él mismo lo dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Allí el apóstol Pablo recomienda y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. De manera que esto se trata de una virtud a la que debemos aspirar todos los creyentes, para que seamos tranquilos, sosegados, pausados, no apresurados, no sujetos ni esclavizados de la lengua, de tal manera que cabeza y lengua estén en conexión directa con emociones y sobresalgan aquellos sentimientos que pueden herir con palabras eh, de discusión, de polémica, uh, palabras hirientes incluso. Muy bien. Y para que no seamos peleoneros, básicamente. La vida cristiana debería ser quieta, tranquila, silenciosa, libre de controversias y sin ofensas a Dios ni al prójimo. Como resultado del estudio de los diferentes usos que se le han dado al verbo, entonces podemos extraer las siguientes conclusiones. La mayor parte de las veces el verbo es utilizado en un contexto de tensiones y de controversias. Otras situaciones que son pocas, pues está también implícita la siguiente idea. Um, Cuando apelamos más bien al silencio podemos evitar comportamientos hostiles que generan división. Y también esto nos ahorra ofensas. El verbo designa un modo de hablar que pues busca el orden en la interacción social. En otras palabras, el verbo describe un tipo específico de silencio y no necesariamente quiere decir que hay total abstinencia de palabras aquí. La iglesia de Jerusalén escuchó permanentemente que las argumentaciones eh, que llevan a discusiones internas pues son peligrosas para la unidad. Esto está en Hechos 11:18. Hechos 11:18 nos dice que callaron, no siguieron discutiendo más sobre el tema y por lo tanto glorificaron a Dios diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, dicho silencio pudo posibilitar la comunicación de flujo
y considerando que el verbo no necesariamente implica la ausencia de palabras, sino abstenerse de usar palabras que promuevan la controversia, pues puede utilizarse para expresar la idea de calma y serenidad que caracteriza la conducta de los verdaderos creyentes, una actitud que evita pues la ruptura del orden social y mantiene la paz indudable entre los creyentes. Esta actitud pues es de mejor armonía y unidad para la iglesia. Así lo expresó Pablo, con esa intención, de esa manera. En el Nuevo Testamento el sustantivo es utilizado del mismo modo que el verbo. Primero, como sustantivo se refiere al silencio que pone final a la controversia. Si no hay palabras sin contradicción, pues se finaliza la polémica. En Hechos 22.2 usted lo puede encontrar. Segundo, es el silencio que evita las duras controversias verbales, porque esto es tan fatal para la unidad de la iglesia. Y eso usted lo puede verificar en Primera de Timoteo 2, del 11 al 12, que es lo que estamos justamente comentando ahora. Y finalmente, se refiere al silencio y a la quietud cristiana que evitan la ruptura de las buenas relaciones que deben existir en medio de los creyentes. En esta última aplicación debo decir que nos encontramos con el adjetivo tranquilo, quieto. De acuerdo con Pedro, la mujer debe adornarse con un espíritu afable y apacible. Él lo escribió en Primera de Pedro 3:4. De acuerdo con Primera de Timoteo 2:2, este tipo de quietud debe caracterizar a todos los creyentes, quienes deberían ver quieta y reposadamente su vida sin que haya sobresaltos de pugnacidad contra otros creyentes y menos con gente de afuera. Habiendo examinado las evidencias que hay en el Nuevo Testamento, ahora podemos considerar con más detalles el texto que originó la discusión en la iglesia a la que el apóstol Pablo estaba dirigiéndose a través de su siervo, también siervo del Señor, Timoteo, el joven discípulo Timoteo. Esto es demasiado importante, como siempre, ver el contexto. Sin lugar a dudas, Pablo estaba preocupado por las controversias en la iglesia. Y en el versículo 8, el apóstol está exhortando a los hombres a orar sin ira ni contienda. El apóstol expresa también su preocupación por el comportamiento y la actitud de las mujeres que estaban produciendo desunión en la feligresía y que eran muy dadas a hablar de demás y a ponerse a discutir en medio de la congregación unas con otras, unas contra otras, unos contra otros, otros contra otros, otros contra unas, en fin, toda una espiral decadente de discusiones que pueden traer vergüenza al interior de la iglesia. Para evitar esa situación, él recomendó a las hermanas, a las mujeres, que aprendieran en silencio como buenas discípulas, con toda sujeción a sus maestros. En el primer siglo era una, un protocolo comportamental, ético, que los discípulos, que los aprendices mantuvieran silencio frente a los maestros. Eh, Siendo hombres o mujeres, sin importar, ¿no? Y esto implicaba que en este caso la mujer era considerada como estudiante, como discípula, a quien se le recordó la disposición que correspondía a ellas. Entonces, esto está pronto a demostrar eh, que lejos de lo que muchos piensan, la Biblia no era machista, ni Pablo era machista, ni mucho menos, todo lo contrario. Estaba hablando de la inclusión de las mujeres dentro del grupo de discípulas, cosa que en el contexto social romano pues no era del todo admisible. Y pues tampoco era muy bien visto, ¿no? Que un maestro tuviera discípulas, no era bien. Así que mientras la sociedad romana las discriminaba, la cultura cristiana las incluía y eso es importante tener en cuenta. Así que se las aceptaba en el seno de una escuela
cristiana, que en este caso era la iglesia. Bueno, este, mm, lo que Pablo prohíbe es que los o las estudiantes, oyentes, básicamente, interrumpieran el proceso de aprendizaje y de este modo se preservaba el derecho de los demás. La frase estar en silencio no significaba necesariamente que las mujeres debían estar sin abrir la boca, sino que deberían evitar las discusiones y este para mantener la tranquilidad y evitar, como ya lo he dicho, divisiones. En el Nuevo Testamento esto está en perfecto acuerdo con el uso del sustantivo y del verbo que hemos mencionado. ¿Por qué el apóstol Pablo de todos modos destaca a las mujeres y no habla de hombres? Posiblemente por haber sido ellas el blanco de falsos maestros a cuyas enseñanzas se estaban exponiendo, porque prestaban atención a estas falsas enseñanzas. Esto lo señaló Pablo a Timoteo mismo en su segunda epístola, el capítulo 3 y el versículo 6. Mire lo que él recomendaba al joven ministro del Evangelio, porque de esto se habla acerca de los falsos maestros, interesados más bien en el pecunio que en otra cosa, porque dice, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas con diversas concupiscencias. Así que, bueno, el apóstol Pablo está hablando de esto en términos de evitar ellas ser semejantes a Eva, que fue engañada. Así que como ellas eran engañadas y adquirían falsas ideas sobre el Evangelio, se ponían a discutir lo que no tenía fundamento y esto causaba la desazón que el apóstol Pablo está justamente queriendo atacar. Y él lo menciona nuevamente en el capítulo 2 de Timoteo, como consecuencia de esta situación en el seno de la iglesia comenzaron a generarse discusiones las cuales el apóstol Pablo quería evitar a toda costa. Las controversias y mensajes que fragmentan las congregaciones son los que Pablo prohíbe en este caso, recomendándoles a las mujeres que estén en silencio, como correspondería a cualquier otra persona, incluido los hombres. Bueno, con esto terminamos la respuesta a esta inquietud, a esta pregunta de lo que a dónde apuntaba el apóstol Pablo cuando decía no permito que las mujeres hablen, más bien que permanezcan en silencio y en sujeción. Hasta una próxima oportunidad, Dios les bendiga y no olviden si quieren comentar sobre esta explicación, siéntase libre en hacerlo o si usted desea preguntar, formular alguna pregunta para ser explorada, con mucho gusto estaremos atentos. Así que hasta pronto. Dios les acompañe.